11 descubrimientos en Egipto que aterraron al mundo. Durante siglos, Egipto ha albergado numerosos misterios que muchos exploradores han preferido mantener en secreto. Quizá algunos de ellos cambiarían radicalmente nuestra imagen de esta antigua cultura y nos mostrarían su faceta más siniestra y perturbadora. Una misteriosa lengua de oro, el gigante egipcio real y una momia con un gesto verdaderamente aterrador. Descubre estos y otros hallazgos egipcios a continuación. Número 11. Cabezas de carnero gigantes. El descubrimiento de 3 enormes cabezas de carnero cerca del templo de Karnak reveló muchas cosas a los arqueólogos sobre el arte egipcio. Se suele creer que sus creaciones eran bastante simples, de rasgos duros y con un alto grado de abstracción que evitaba el exceso de detalles a la hora de plasmar una figura. Sin embargo, el hallazgo de estas cabezas de la 12ª dinastía permite ver más allá. Esta época también es conocida como el Imperio Medio. Existió entre los años 2137 y 1781 a.C. El templo Karnak, donde se realizó la excavación, estaba dedicado al dios Amón-Ra, el cual tenía una posición especial en la antigua religión egipcia, siendo el dios del sol, el viento y la fertilidad. Quizá por esta razón su templo estaba en constante expansión y remodelación. Sin embargo, las cabezas no se parecen a ninguna otra construcción o escultura en este lugar. Los expertos creen que las cabezas de carnero habrían sido fabricadas por los Ptolomeos, quienes eran miembros de la dinastía macedonia de la civilización griega. Esto estaría justificado por el dominio militar que ejerció Grecia sobre Egipto durante casi 300 años. Lo más sorprendente es que las cabezas son solo la punta del iceberg, ya que es muy probable que pertenecieran a estatuas completas de carneros que se hicieron a semejanza de las antiguas esfinges. Desafortunadamente, el resto del cuerpo de estos carneros desapareció sin dejar ningún rastro. Lo bueno es que un grupo de restauradores aún cree que es posible encontrar los cuerpos y restablecer las cabezas al lugar al que pertenecen, reconstruyendo así el aspecto real del templo. Número 10. Vasos canopos. El proceso de momificación de los egipcios consistía en la extracción de los órganos principales para luego realizarles un proceso de momificación por separado. Posteriormente eran guardados en unos recipientes especiales que se disponían junto a la momia. Nos referimos a los vasos canopos, una constante durante toda la historia de Egipto, y hoy en día son una valiosa fuente de información para los arqueólogos. Por lo general se cerraban con una losa plana desde el descubrimiento del proceso, pero a principios del Imperio Nuevo, el tapón adquirió la forma de la cabeza del difunto y de distintos animales. Siglos después, la cabeza de estos distintos jarrones protegía el órgano que llevaban dentro. Adicionalmente, tenían representaciones de distintas divinidades. Por ejemplo, Anset tenía cabeza humana y guardaba el hígado. Hapi tenía tapa en forma de cabeza de babuino y guardaba los pulmones. Quebesenuef tenía tapa en forma de cabeza de halcón y contenía los intestinos. Duamutef, con tapa en forma de chacal, contenía el estómago. Los recipientes se encontraban protegidos en la tumba por una diosa titular, Isis, Nephti-Selkis y Neit, y debía estar orientados hacia uno de los puntos cardinales como mandaba el ritual. En esta antigua cultura existía la creencia de que, si no los guardaban bien, el difunto no reviviría en la otra vida. Número 9. El faraón de plata. En 1940, el francés Pierre Montet logró un hallazgo arqueológico sin precedentes y el reconocimiento de la comunidad científica. Lo que encontró fue la tumba del antiguo faraón egipcio Suseneps I. El hecho ocurrió en la ciudad de Tenis, donde la cripta se encontraba casi intacta. Suseneps I había gobernado de 1039 a 991 a.C. Su nombre original, Pasebahennut Merjamon, significa la estrella que aparece en la ciudad, amado de Amón. Su entierro demuestra una gran magnificencia, acorde con su importancia. En la tumba no solo se encontraba el faraón, sino también su esposa, otros 2 faraones anteriores al reinado de Suseneps, un príncipe y un sacerdote. Mirando su sarcófago sabremos por qué se le denominó el faraón de plata. El sarcófago exterior era de granito rojo y el intermedio de granito negro, los cuales habían sido reutilizados o usurpados. La momia de Susuanés estaba dentro de un tercer ataúd de plata sólida, algo inusual en el antiguo Egipto, pues al tener que ser importada, era un metal más escaso y valioso que el oro. Adicionalmente, el ataúd tenía una rica decoración en oro, incluyendo una máscara funeraria. Toda la cubierta exterior fue encontrada sorprendentemente en muy buen estado. Su interior, por otra parte, estaba completamente desintegrado, indicándonos que, a pesar del lujo, no se realizaron los mejores preparativos para la conservación del cuerpo. Número 8. La lengua de oro. Un equipo de arqueólogos de Egipto
y de la Universidad de Santo Domingo realizó un sorprendente descubrimiento en un antiguo yacimiento llamado Taposiris Magna. Se trataba de una brillante lengua de oro en la boca de una momia. Se cree que los embalsamadores la pusieron allí para que el individuo fallecido pudiera hablar con los dioses en la otra vida. También hay otras teorías. Algunos arqueólogos afirman que se trataba de una especie de compensación hacia el difunto, quien quizá fue mudo en vida. En el mismo yacimiento se desenterraron un total de 16 enterramientos que datan de hace aproximadamente 2000 años. Gracias a los objetos encontrados, se estima que el dueño de la lengua vivió cuando los Ptolomeos gobernaban el país, es decir, desde 304 a.C. hasta el 30 a.C., o bien cuando el Imperio Romano tomó el poder tras la muerte de Cleopatra VII en el 30 a.C. También se recuperaron en el yacimiento varias estatuas que correspondían a las personas enterradas. De hecho, los tocados e incluso los peinados de los difuntos aún se podían apreciar en las estatuas porque estaban muy bien conservados. Número 7. Gigante real. Sanakat fue un faraón egipcio de la tercera dinastía del Reino Antiguo, que gobernó en el año 2650 a.C. aproximadamente. Sus restos se encontraron en 1901 en una tumba cerca de Beit Khalaf, en el Alto Egipto. Lo más llamativo del descubrimiento es que después de examinar su cráneo y sus huesos, se determinó que era un gigante. ¿Acaso existieron realmente los gigantes sobre la Tierra? Las investigaciones de los restos óseos de Sanakat permitieron encontrar su tamaño probablemente y compararlo con los datos conocidos sobre el tamaño del egipcio promedio de hace 4700 años. Sanak medía al menos 1,80 m de altura, mientras que los hombres egipcios promedio medían unos 1,65 m de altura. Según los registros arqueológicos, Sanak era más alto que cualquier faraón egipcio conocido antes o después de él. También encontraron una bizarra desproporción de las extremidades. Esto sería producto del gigantismo, una enfermedad hormonal que provoca un crecimiento anormal y excesivo en los niños pequeños y que generalmente está causada por un tumor en la glándula pituitaria. Número 6. La momia que grita. La tumba DB320, como fue llamada por los arqueólogos, albergaba los restos de unos 50 miembros de la antigua realeza dinástica egipcia. Entre las decenas de momias recuperadas de la tumba, al menos 10 están clasificadas como restos no identificados. La que más llamó la atención de los expertos es la denominada hombre desconocido E, también llamado el hombre que grita. Se trata de una momia con un aspecto especialmente aterrador, con el rostro distorsionado como si gritara de dolor durante sus últimos momentos. Otro detalle que llamó la atención es que apareció envuelta en piel de oveja, considerada impura por los antiguos egipcios. También se descubrió que las manos y los pies habían sido atados por alguna razón desconocida. Varios estudios mostraron que el hombre había sido embalsamado rápidamente sin la extracción habitual de su cerebro y órganos internos. Parecía que alguien tenía prisa por enterrarlo. Se cree que el hombre desconocido E pudo haber sido envenenado o enterrado vivo. Hay una teoría que sugiere que la momia pertenece a Pentawer, uno de los hijos de Ramsés III, que fue obligado a ingerir veneno por haber participado en un complot contra su padre. Número 5. Momias tatuadas. Anne Austin, una reconocida arqueóloga norteamericana, hizo un extraño descubrimiento cuando estudiaba unas momias de 3000 años de antigüedad en el conocido Valle de los Reyes. Encontró que 7 de ellas habían sido sometidas a un extenso trabajo de tatuaje, algo que nunca antes se había notado en las momias egipcias debido a los efectos de los muchos siglos en la piel, que se decoloraba y oscurecía. Una de las momias tenía más de 30 tatuajes por todo el cuello, los brazos, los hombros y la espalda. Algunos de los motivos eran símbolos y jeroglíficos egipcios, escarabajos y flores de loto, el ojo de Horus, que era un signo egipcio de protección, y dibujos en forma de cruz. Es curioso que la técnica de tatuaje sea similar a la que se utiliza hoy en día, con tinta y aguja. A pesar del increíble detalle de estos tatuajes y de ser uno de los primeros ejemplos en humanos, se desconoce la finalidad que tenían. Algunos creen que los tatuajes invocaban la fertilidad. También es posible que fuesen símbolos de estatus, símbolos rituales, signos de culto o conocimiento mágico o de protección. Es extraño que casi todas las momias tatuadas sean mujeres. ¿Tienes alguna teoría que explique este fenómeno? Compártela en los comentarios. Número 4. Misterioso Cairés. La tumba construida para un misterioso sacerdote llamado Cairés fue descubierta en 2018. Según las inscripciones de su estatua, era el único amigo del rey.
y el guardián del secreto de la Casa de la Mañana. El hallazgo ocurrió cerca de una pirámide en Abusir, Egipto. El lugar del yacimiento era una pequeña capilla que había sido saqueada en algún momento del pasado. A pesar de los robos y profanaciones, los arqueólogos encontraron la estatua de Cairés y su lista de cargos importantes. Hasta la fecha, los egiptólogos no saben a ciencia cierta cuál es el faraón del que Cairés dice ser el único amigo. Sin embargo, ya que la tumba se encuentra cerca de la pirámide construida para el faraón Neferirkare, que gobernó entre 2446 y el 2438 a.C., es posible que se trate de él. En cuanto a la Casa de la Mañana, se presume que no era una metáfora, sino un lugar real donde el rey acudía por la mañana a desayunar y vestirse. ¿Cuál podría ser el secreto que guardaba Cairés? Número 3. Animales inexplicables. Gracias al software de imágenes llamado D-Street, se han descubierto unas curiosas representaciones inéditas de murciélagos y cerdos en el arte encontrado en un antiguo cementerio egipcio. Los expertos afirman que estas pinturas, procedentes de un antiguo cementerio conocido como Beni Hassan, son algunas de las primeras representaciones conocidas de cerdos y murciélagos en la historia de la humanidad. En uno de los dibujos puede verse a hombres llevando cerdos a hombros, mientras que otros parecen mostrar a un grupo de personas ahogando a un cerdo en una cisterna o pozo. No se sabe a ciencia cierta si esto podría representar alguna práctica o ritual desconocido. Además, se descubrió una imagen inexplicable de un buitre con un ankh en sus garras, una imagen que normalmente solo se asocia a las tumbas de la realeza. El ankh es un jeroglífico egipcio que significa vida. Lo más misterioso de todo el asunto es que la imagen apareció en la tumba de un plebeyo. ¿Por qué habría algo así en un entierro de una persona sin poder o importancia? Número 2. Tumbas sin cuerpos. El Valle de los Reyes contiene al menos 64 tumbas y cámaras conocidas de diversas formas y tamaños. También es un lugar de profundos misterios, y una de las tumbas más recientes que se han encontrado en este sitio ha demostrado ser bastante desconcertante. El hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad de Memphis, en unas ruinas en la entrada de una tumba llamada KV10, en la que descubrieron un pozo vertical de 5 metros de profundidad. Al final había una enorme puerta hecha de bloques de piedra, la cual parecía no haber sido abierta nunca. Al abrirla, se descubrió que conducía a una cámara de piedra realizada con extrañas marcas blancas. En el interior de la sala había 28 enormes jarras de almacenamiento con impresiones de sellos de arcilla y 7 ataúdes, uno de los cuales parecía ser de tamaño infantil. Lo más sorprendente es que ninguno de los ataúdes contenía restos humanos. En su lugar había una mezcla de material de momificación que incluía trozos de cerámica, piedras, sellos de barro, sales, ropa de cama, madera y un polvo utilizado para secar los restos llamado natrón. Por si fuera poco, el ataúd de tamaño infantil contenía en su interior otro ataúd más pequeño, cubierto con pan de oro rosa, así como 5 almohadas. ¿Por qué tanto esmero y lujo en una tumba sin dueño? Hay misterios que es mejor no saber. Número 1. Avistamientos de extraterrestres. En este artículo para la revista Dowd sobre fenómenos extraños, la autora Tiffany Thayer afirmaba haber recibido unos papiros de manos de un egiptólogo llamado Boris de Raschenweill. Lo que hacía especial a estos papiros era que relataban lo que parecía ser un antiguo encuentro con ovnis. Según se cree, Raschenweill había conseguido reconstruir y traducir el texto de los viejos y fragmentados manuscritos, y había determinado que pertenecían a los anales de Tumosis III, en torno al año 1480 a.C. Los manuscritos describían lo que parecen ser acontecimientos muy extraños y espectaculares en el cielo. Uno de ellos era un círculo de fuego que venía del cielo. Después de algunos días, aparecieron muchos más y brillaban más que el sol. Los círculos de fuego desaparecieron después de varios días y habrían acabado con numerosas especies de pájaros y peces. Los egiptólogos que estudiaron y tradujeron los textos traducidos llegaron a la conclusión de que parecía tratarse de una descripción de seres de otro mundo. Después de que apareció el artículo en la revista Dowd, muchos se interesaron por localizar el pergamino original.